Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Algo está sucediendo en Nicaragua. En medio de la crisis mundial de la pandemia del COVID-19, el gobierno de ese país centroamericano no ha instaurado medidas de manera oficial para evitar la expansión del virus. Ha promovido eventos públicos masivos, pero lo más importante ahí es destacar que el presidente Daniel Ortega ha sido un gran ausente de dichos eventos y no se ha dirigido a los nicaragüenses y a las personas de este país y ha estado ausente por más de 20 días. ¿Por qué no aparece en público? ¿Dónde está Daniel Ortega? Ese es nuestro tema de hoy en el debate. Veamos algunos datos para entrar en contexto. Vamos a ver primero los datos en cuanto a la pandemia. Hay casos confirmados 7, aunque el gobierno nicaragüense habla solamente de 3 casos. Dice que todos han sido importados. Fallecidos hasta el momento solamente hay una persona y recuperados hay 0 personas, porque los 6 casos que hay en este momento son casos que están activos, están siendo atendidos en este momento y por eso no hay cifras. Estos son datos que da la Universidad Johns Hopkins. Otro dato importante, el 21 de febrero fue la última aparición pública del mandatario y el 12 de marzo fue su última aparición en una reunión virtual con otros mandatarios de Centroamérica, precisamente para tomar medidas en conjunto para hacer frente a esta pandemia del COVID-19. Países cercanos a Nicaragua, países vecinos como Nicaragua, Honduras y El Salvador han cerrado fronteras, han tomado medidas, particularmente El Salvador ha sido uno de los países que ha impuesto una de las medidas más rigurosas y Nicaragua simplemente ha evitado tomar medidas. En medio de la pandemia, el gobierno indica que sí ha tomado algunas medidas, así lo ha dicho Rosario Murillo, la vicepresidenta de este país. Escuchemos. Continuamos en estricto cumplimiento de las medidas, cumplimiento que quiere decir aplicación rigurosa de las medidas de educación preventiva, protectoras en aeropuertos, puertos, fronteras, sistemas penitenciarios, celdas preventivas de la Policía Nacional y desde toda la cobertura que realizamos todas las instituciones del Estado y Gobierno de Nicaragua. Vale la pena decir que Rosario Murillo, que es la esposa de Daniel Ortega, que a su vez es la vicepresidenta de Nicaragua, es la funcionaria del gobierno que ha estado poniendo la cara y todos los días a través de una llamada telefónica al mediodía da información sobre lo que está sucediendo en el país, toma decisiones y habla un poco de lo que están haciendo en cuanto a la pandemia. Es, digamos, la cara presente de frente a los medios de comunicación y a los nicaragüenses. Otra versión en cuanto a las medidas que ha tomado este país por la pandemia la da la Organización Mundial de la Salud a través de su directora. Ellos han expresado su preocupación por la falta de medidas como el distanciamiento social, esas convocatorias a reuniones masivas, las marchas. Veamos lo que dicen desde este organismo. Nos preocupa la falta de distanciamiento social, la convocatoria de reuniones masivas. Nos preocupan las pruebas, el rastreo de contactos, la notificación de casos. Bueno, para conversar y para analizar este tema saludamos a César Páez. Él es internacionalista, es profesor de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. También está con nosotros Moisés Absalón, él es analista político, director del programa de televisión Detalles de Momento. Nos acompaña desde la capital nicaragüense, la ciudad de Managua. Y también está con nosotros José Palá, él es analista político, hace parte del Comité Ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. También se conecta con nosotros desde la ciudad de Managua, en Nicaragua, la capital de este país. Ustedes pueden participar, dejar sus comentarios, sus preguntas a través de las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Nos encuentran como @France24_ES y @Santilogo. Deje todos sus comentarios con el numeral El Debate F24. Pueden empezar a dejar todas sus preguntas y comentarios. Y bueno, quiero comenzar entonces haciendo la pregunta básica y se la quiero hacer a Moisés Absalón en la ciudad de Managua. ¿Dónde está Daniel Ortega? Buenas noches, Santiago. Muchísimas gracias por esta oportunidad que podemos brindar en esta conexión internacional que se hace a través de este espacio tan importante y tan esperado, y en el debate plantear que aquí en Nicaragua estamos viviendo un milagro. Y es interesante saber cómo cunde la preocupación sobre dónde está Daniel Ortega, mientras en otros países están tratando de ver cómo es que se hace en Nicaragua para mantener controlada esta pandemia, o por lo menos
minimizada hasta su máxima expresión. Y es que Daniel Ortega está trabajando desde su despacho. Daniel Ortega no es un presidente farandulero, no es un Bukele, no es un Duque en Colombia, no es un Bolsonaro en Brasil. No tiene esas características que sustituyan la institucionalidad de un país para ceder a través de las redes sociales, a través de un Twitter, de un Facebook, las medidas que corresponden tomar a un país para enfrentar esta situación. He visto, he leído, he constatado cómo esos presidentes que te he mencionado, donde los niveles de pandemia responden a una preocupación real y cimentada en aquellos que tratan de copiar a un Donald Trump que hoy desde el Washington Post editorializa que no hay más que decir, que Donald Trump es hoy el peor presidente que ha tenido en la historia de los Estados Unidos. Y estamos hablando de un modelo de capitalismo salvaje planteado abiertamente desde la espiritualidad vaticana por Juan Pablo II, frente a un modelo que aquí en Nicaragua ha dado totalmente resultados satisfactorios y que mantiene a raya, gracias a Dios, como un milagro, esta pandemia. Y José, también en la capital nicaragüense, en la ciudad de Managua, su opinión, ¿dónde estará Daniel Ortega? ¿En su despacho, como dice Moisés? Yo creo que no es lo importante dónde está Daniel Ortega, es la ausencia del gobierno de Ortega y de la señora Murillo, que no está al lado del pueblo de Nicaragua. Los nicaragüenses con gran inteligencia, acompañándose unos a otros, siguiendo las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud, las recomendaciones de la Iglesia Católica, de la sociedad civil y de la oposición, han cumplido las medidas que Ortega y la Murillo, a través de los voceros de su gobierno, del Ministerio de Salud, han querido hacer todo lo contrario, exponer a los ciudadanos. Los nicaragüenses estamos sufriendo un empuje del gobierno no a detener la contaminación, no a prevenir, sino a impulsar que la transmisión del virus se dé mediante la convocatoria masiva de concentraciones de personas en marchas, en carnavales, en actividades de playa. Pero la gran mayoría de la población que se quiere, que se guarda, se ha quedado en casa. Y ha sido denunciado este régimen tanto por la alta comisionada de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, por la falta de cumplimiento de las recomendaciones internacionales, como por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como por el secretario general de la OEA. A ver, César, en la ciudad de Bogotá, en la capital colombiana, su perspectiva de esta situación. Ahí tenemos un poco dos caras diferentes de esta situación. El presidente Ortega aparentemente está trabajando, pero no le cuenta a los nicaragüenses qué está haciendo. Sale su esposa, la vicepresidenta, ante los medios a dar cuentas de lo que está haciendo el gobierno y simplemente no aparece. No es la primera vez que el presidente desaparece de la escena pública, ya lo ha hecho en diferentes ocasiones. ¿Cuál es su perspectiva sobre ese tema? Santiago, pues primero que todo gracias por invitarme y pues creo que no sabemos en dónde está Daniel Ortega, pero sí sabemos en dónde no está. Es decir, en este momento de crisis, que es una crisis que sabemos por todo lo que ha venido pasando alrededor del mundo y ya está aquí en América Latina, el virus ocasionando todos los problemas que ocasiona, que son profundos y son catastróficos, y creo que en eso no hay exageración. Sabemos que el presidente no está gobernando, no está poniendo la cara, no está siendo un líder. Es decir, este liderazgo tipo ninja que proponía nuestro primer cotertulio, que es prácticamente un presidente en la sombra, un presidente espectral que no se ve, no es el liderazgo que se necesita en un momento de crisis. Si la historia nos ha enseñado algo, es que en las crisis los líderes deben estar al frente, deben estar siendo vistos y siendo escuchados y siendo seguidos por los pueblos a los que gobiernan, y eso es lo que no está pasando con Daniel Ortega. De hecho, algunas personas han llegado a decir que está muerto, otros que está en una cuarentena autoimpuesta para él, para su esposa, para su familia,
Pero además sobre su esposa también habría que decir que ella tampoco ha aparecido, ¿no? Realmente se le ha oído la voz, pero no se le ha visto la cara. Es decir, las apariciones que ha hecho hasta ahora, o más bien las intervenciones que ha hecho hasta ahora, dando unas instrucciones que realmente son muy cuestionables sobre el manejo de la crisis, pues son declaraciones telefónicas o son a través de radio. Es decir, realmente en este momento lo que más se necesitaría es un liderazgo visible, un liderazgo palpable, tangible, y eso es lo que no está sucediendo en este momento en Nicaragua, a diferencia, como bien lo decía el primer contertulio, de todos los demás países del mundo en donde los líderes han salido a proponer y a guiar a las personas a que se cuiden y a que le hagan frente a semejante crisis que estamos viviendo. Entonces, pues yo creo que no estamos frente a un milagro, sino que todo lo contrario, estamos frente a un fenómeno muy fuerte de la naturaleza que hace necesario, hace obligatorio que haya un liderazgo claro, evidente y que guíe a la gente realmente. No un liderazgo ninja, Moisés. Un liderazgo fantasmagórico como se está viendo en este momento. Moisés, en Managua, en la capital nicaragüense, su opinión. Esta es una coyuntura internacional y muy importante. Hay cientos de miles de personas contagiadas, falleciendo. Vemos a los grandes países del mundo padeciendo por esta pandemia del COVID-19 y el presidente Ortega decide no estar al frente de esta situación, porque es que aquí ya no estamos hablando simplemente de ser farandulero o de poner la cara para salir en un programa de televisión. Es tomar decisiones porque la vida de miles de personas, de miles de nicaragüenses está en riesgo y tampoco han tomado medidas contundentes. A mí me llama a risa escuchar a dos colombianos que viven muy distantes de nuestro país, que me imagino tienen una percepción política muy distinta a la que tenemos en Nicaragua, partiendo de que Nicaragua recién ha logrado recuperar más de 50.000 kilómetros cuadrados de nuestra plataforma continental en el Atlántico por decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y no me extrañaría la preocupación que ambos tienen. Tampoco me extraña la posición de José Palé, que ha sido un oposicionista, no un opositor, de los que están a favor, de los que están en contra y en contra de los que están a favor, hablar sobre este tipo de situaciones. Sí, más bien el mundo entero está estupefacto porque no entienden cómo una Nicaragua empobrecida, no pobre, por decisiones que han sido de factor externo y donde tiene una enorme cuota de responsabilidad José Palé, porque tiene las manos manchadas de sangre a partir de los eventos del 18 de abril, que a pesar de todas las circunstancias, Nicaragua tenga el mejor sistema hospitalario del país, de Centroamérica, que tenga laboratorios biológicos que están creando en este preciso momento bajo la supervisión cubana de la medicina que ayudó muchísimo en China a superar esta pandemia que no ha sido superada en Estados Unidos, que no ha sido superada en El Salvador, que cerraron sus fronteras, que mandaron a la cuarentena obligada y hasta con toque de queda a los ciudadanos a su país, que mandaron a gente que tiene necesidad de cómo comer, de vivir del diario, que no es el problema de José Palé, que José Palé está muy bien habituallado. Pero señor Moisés, no estamos hablando del señor Palé, estamos hablando del presidente Daniel Ortega, estamos hablando entonces cuál es esa fórmula mágica que tiene Nicaragua que ningún país del mundo, ni China, ni Estados Unidos, ni Francia, ni Alemania han podido descifrar para poder controlar el número de víctimas, en sus países. Entonces, ¿cuál es esa fórmula mágica que tiene Nicaragua? Entonces, aproveche usted y nos la explica y nos pone en contexto, porque eso no, creo que la comunidad internacional no entiende por qué en este momento hay un vacío de poder y por qué en este momento no hay un liderazgo del cual el presidente Ortega siempre se ha jactado ante la comunidad internacional de ser un líder de su pueblo, y en este momento cuando más lo necesitan no está. Santiago, estás equivocado. Como está equivocado tu coterráneo colombiano al que tienes como invitado, don César Páez. Como todavía está muchísimo más equivocado José Palé. Aquí tenemos 19 hospitales que se han construido desde el 2007 que Daniel Ortega llegó al país. Aquí tenemos un sistema de respeto a la institucionalidad que no le corresponde al presidente Daniel Ortega como lo hace faranduleramente Bukele.
a través de sus redes sociales para salir y dar al frente la cara para informar sobre lo que está sucediendo aquí todos los días, en la mañana, en la tarde, desayuno, almuerzo y cena. Las autoridades, el ministro, están dando la información que corresponde. Aquí hay en Nicaragua un ingrediente que ninguno de estos países que están siendo afectados tiene. Cantidades en las calles, sí, que se están desplazando. Miles de nicaragüenses conscientes que van casa a casa, barrio a barrio, enseñándole, diciéndole, instruyendo a la población qué hacer y qué no hacer ante esta situación. Aquí en Nicaragua se está enfrentando la situación porque tenemos una salubridad gratuita por la vía constitucional. Aquí no es como en Estados Unidos, que tiene un enorme problema porque la gente se está muriendo, porque le están cobrando a razón de $3.500 el que se vaya a hacer un examen. No es como Costa Rica, ahorita con Alvarado, que se acaba de anunciar hoy que la prueba con el COVID-19 cuesta $145. No es un gobierno que está aprovechando una coyuntura para lavarse las manos y tratar de salir de una situación y ofrecerle al pueblo, como lo están haciendo con los salvadoreños, $300, que son una estafa y una total falsedad, y por lo cual están los salvadoreños protestando. No, amigo, la situación de Nicaragua efectivamente es muy distinto a la percepción que ustedes por otros tipos de intereses tienen con relación a Nicaragua. Y te entiendo, Santiago, sos colombiano, y entiendo a César, y todavía entiendo muchísimo más a José Palé, porque este no ofrece absolutamente nada más que el odiovirus que han traído ellos a Nicaragua a partir de los eventos del 18 de abril del 2018. Sí. Y para eso está usted invitado en este programa, Moisés, para que nos explique ese punto de vista del gobierno y nos ponga en detalle entonces cuál es la situación. José, ¿cuál es su perspectiva, su opinión, algo que decir al respecto? Mira, yo no voy a responder a insultos y descalificaciones. Esa es la técnica del régimen, porque no tiene argumentos, no tiene razón. Y recurre siempre a eso para evitar el debate. Vamos al tema. Aquí no hay transparencia en Nicaragua. No conocemos cuáles son los mecanismos que están aplicándose para poder detener el virus, la transmisión. Conocemos todo lo contrario, que se llama a reuniones masivas, que se concentra la gente, pero vemos un doble estándar, porque por otro lado los gobernantes se resguardan, no salen, no dan la cara. La élite gobernante, los ministros, se esconden, y también cuando se reúnen, como recientemente lo vimos en las honras fúnebres de un diputado recién fallecido, sí se guardaron la distancia, sí estuvieron a más de 1 metro uno de otro y llegaron a la funeraria con guantes, con mascarillas y guantes que la policía han dado en parte de las ciudades quitándosela a la gente, que se les ha prohibido a los empleados del sistema de salud para decir que no se las pongan, porque eso causa temor entre la población y genera caos entre la población. Esa es la realidad, donde se está dando un subregistro de los casos. Es clarísimo que hay un incremento enorme en las neumonías. Las llaman neumonías atípicas, y son atípicas porque no son propias de esta temporada de verano que es conocida en Nicaragua. Las altas en las incidencias de neumonía son en la época de lluvia en Nicaragua, y esa época no ha iniciado. Y hasta la más alta, la más importante revista científica de Europa comentaba recientemente asustado cómo aquí es el único país del mundo donde no se toman las medidas que están tomando todos los países, y donde no hay una justificación, no se invoca ninguna realidad diferente. Centroamérica es un espejo. Entre nuestros países vecinos están cuidándose, ¿por qué aquí no? Eso nos ha obligado a cuidarnos nosotros solos. César, en la ciudad de Bogotá, claro, usted es internacionalista, puede ser colombiano, pero es internacionalista, y por eso usted puede analizar la situación que se está viviendo allí en Nicaragua. Y quiero preguntarle, este tipo de coyunturas, en este caso una emergencia sanitaria a nivel mundial,
pasa factura más adelante. Más adelante es cuando vamos a ver los problemas que esto va a dejar a nivel económico, a nivel político, a nivel de los sistemas de salud que se han visto todos afectados por este tipo de pandemias. ¿Cuál es el precio que paga un gobierno que no toma medidas, que no hace frente a la situación o que toma medidas, como en el caso que Moisés dice que Nicaragua ha tomado, pero que puede que no sean efectivas en este momento? Pues Santiago, yo creo que permítame comenzar con un cliché, es decir, el primer paso para solucionar un problema es reconocer que uno tiene un problema. Si uno parte de una posición absolutamente negacionista, en la que por un milagro de la divina providencia, Nicaragua es la excepción en la que no ha llegado el virus o el virus llega pero no avanza por no se sabe qué fuerzas sobrenaturales, realmente creo que es una manera muy, muy errada de comenzar a hacerle frente al tsunami, al maremoto que se viene con este virus y que ya estamos sintiendo en toda la región, incluso en países en los que las autoridades han aceptado muy rápido que pudieron haber sido golpeadas por el virus. Entonces realmente creo que se está partiendo de una estrategia absolutamente irresponsable, que es el negacionismo. Dentro de poco seguramente veremos al régimen hablando de teorías de la conspiración. Es posible que los colombianos estemos allí involucrados en el desarrollo de un arma biológica, o tal vez Estados Unidos, o tal vez un rayo disparado desde no se sabe qué rincón oscuro de Costa Rica o del Salvador. Es decir, todas estas están siguiendo paso a paso lo que no se debe hacer para afrontar una crisis de semejante tamaño. Y como usted bien lo apunta, los costos van a ser múltiples, ya lo sabemos porque lo hemos visto en China, porque lo hemos visto en Europa y porque lo estamos sufriendo en este lado también del mundo, en Estados Unidos, en Canadá y por supuesto en todos los países latinoamericanos. El primer costo, el más doloroso, el más trágico de no hacer nada, de negarse a aceptar que se tiene un problema y que hay que enfrentar el problema. El primer costo de no saber cuánta gente está infectada o cuánta gente está enferma o cuánta gente está muriendo por el COVID-19 es un costo humano. Es decir, están muriendo personas de todas las edades, de todas las clases sociales, de todas las condiciones socioeconómicas. Ese es el primer costo y es un costo trágico, es un costo que realmente no tiene sentido que se esté pagando tan alto en este momento de la historia y con los medios que tenemos a nuestra disposición. Pero obviamente si uno parte de negar el problema, pues es lógico que no vaya a darle ninguna solución al problema. Y un segundo costo que viene después como un coletazo, como una consecuencia directa de esto, va a ser el costo económico. Es decir, estos países, lo sabemos todos, los países del mundo, lo sabemos, van a pagar un costo económico, o bien sea directamente por lo que cuesta darle tratamiento a una persona enferma, por lo que cuesta hacer todo el trámite, digamos, funerario de una persona muerta, multiplicada por miles, y luego está, por supuesto, el costo indirecto, que es el costo de gente enferma que no va a trabajar, de gente que no va a tener ingresos porque las empresas ese costo lo veremos en total en unos meses cuando esta pandemia pase, ya veremos el verdadero costo que esto le va a generar a los diferentes estados. Quiero preguntarle a José en Nicaragua que nos cuente en detalle cómo es el sistema de salud nicaragüense. Moisés decía que es un sistema que está adecuadamente equipado para hacer frente a este tipo de situación. Tal vez de ahí viene esta tranquilidad del gobierno que tiene cómo hacer frente a la crisis de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Cuéntenos cuál es su opinión sobre el sistema, sobre el cubrimiento que hay, los servicios que ofrece, si es adecuado para este tipo de situación. Totalmente inadecuado. Somos un país pobre que no está capacitado para enfrentar esta pandemia. Y los países como el nuestro, la principal inversión es la prevención. Y es lo que aquí no se ha hecho. Se ha hecho todo lo contrario. No hay cifras oficiales, no hay cifras, por eso yo no hablo que no existe ninguna transparencia. Se habla de que aproximadamente hay 120, 140 respiradores. Esto no serviría para nada cuando se dé el incremento enorme de casos que ya se están dando, pero los están denominando, como les decía en mi otra intervención, como neumonía atípica. Varias personas han sufrido ataques al corazón en las calles de Managua y en la ciudad de León. Se está conociendo que también
el coronavirus afecta el corazón, que provoca parálisis de esto. Pero la verdad es que la posición oficial no puede negar la realidad. Cuba, que es un aliado muy fiel de los Ortega Murillo, ha declarado que debe actuarse con transparencia y así han reconocido que al menos 3 casos de cubanos son casos importados desde Nicaragua. Entonces tenemos que si Nicaragua está exportando casos, ¿qué estará pasando aquí? La directora de la OPS se vio movida a hacer una declaración muy seria, muy contundente, de una crítica muy grande al gobierno de Nicaragua. ¿Qué sabe la OPS? ¿Qué la motivó a hacer esa declaración? Es una preocupación que tenemos todos los nicaragüenses, pero nosotros, ¿verdad?, nos estamos cuidando. Como decía, los nicaragüenses han tomado la decisión de quedarse en casa porque no creen en la información del gobierno, porque sabe que hay un subregistro y que conoce cuáles son las intenciones para tratar de mantener funcionando a la sociedad. Recoger impuestos y mantener su enorme aparato represivo y mantener movilizada a sus bases para llamarlo, porque saben que es factible que la población empiece a manifestarse, a protestar, como lo hizo en abril 2018, por un sistema que saben que no responde a las necesidades de su pueblo. Y sí, más del 80% de la población está resguardándose y autoprotegiéndose. Moisés, ¿su opinión? Como decía el amigo César, el primer paso que tenés que dar para reconocer que tenés una enfermedad, en el caso del alcohólico, es saber que sos un alcohólico, declararte que sos un alcohólico. Pero cuando veo a los ojos, a través de esta transmisión, a José Palé, lo que veo es a un cínico. Ahora es virólogo, ahora es epidemiólogo, una característica de todos los oposicionistas aquí en Nicaragua que me repugna, no porque tengan el planteamiento de una concepción de lo que está pasando en Nicaragua diferente a la que yo tengo, sino porque está negando la realidad del país. Nunca antes en la historia de Nicaragua se habían construido tantos hospitales. Nunca antes en el contexto de la actual realidad en Nicaragua, la Organización Panamericana de la Salud que está aquí en Nicaragua y que incluso en un momento dado, hasta por error tuvo que reconocer que había alterado las cifras, reconoció que efectivamente los niveles de contaminación en Nicaragua son los más bajos. Y yo no me explico entonces cuál es la preocupación, qué es lo que debería de ser el estado ideal. Que Nicaragua estuviera a la cabeza y entonces sí, los epidemiólogos y los virólogos como José Palé, que con toda seguridad va a pretender irse a tratar al hospital Vivian Pelas, va a estar tranquilo si le decimos que Nicaragua en ese particular está en la cima de los países que están contaminados. Ese tipo de situaciones, vos que hablás, José Palé, a nombre del pueblo de Nicaragua, deberías de tener muchísimo cuidado. Porque aquí en esta plataforma digital, aquí se está evaluando quién dice la verdad y quién dice mentiras. Y eso lo sabemos vos y yo en realidad, pero aquellos que están moderando este programa y tratando de imponer como verdad que Nicaragua está falseando la realidad cuando la OMS nos está atendiendo y la OPS nos está atendiendo, es otra cosa. Sí, Moisés, lamento interrumpirle, pero es que se me acaba el tiempo y quiero hacer la conclusión con todos ustedes y quiero que todos tengan tiempo para hacerla. Comienzo por César. ¿Qué cree usted que va a suceder entonces de aquí en adelante con esta situación, esta ausencia de la visibilidad del presidente y la situación, la coyuntura en la que estamos? Rápidamente, por favor, puntual. Santiago, yo creo que la teoría de la conspiración, el negacionismo tiene un límite, hay un momento en el que ya no es sostenible, esto va a explotar en varios sentidos de la expresión, el número de personas enfermas, el número de personas muertas, el impacto económico, social, sin duda va a generar una bola cada vez más grande que va a terminar añadiéndole al malestar del pueblo nicaragüense que vimos en las calles hace un par de años, muy decidido a pedirle la renuncia al presidente Daniel Ortega. Entonces creo en realidad
que este negacionismo les va a costar, como lo hemos visto en el pasado, por ejemplo, como en el régimen militar en Argentina. Hay ejemplos múltiples de regímenes que han cedido, digamos, ante la tentación de negar, de inventar teorías de la conspiración, buscando una unificación del pueblo, y realmente al final el pueblo les pasa factura y es el fin del régimen. Entonces es muy posible que estén realmente abonando el campo para que haya un cambio de régimen si no hacen algo. José, en Managua, su opinión, su conclusión, ¿qué va a suceder? Rápidamente, por favor. Yo quisiera creer en milagros, soy un hombre de fe, pero Dios dice, ayúdate que ayudaré. Tenemos que ayudarnos y nos estamos ayudando el pueblo de Nicaragua. Ese es el héroe, ese es el líder. Cada poblador que se ha quedado en su casa, que ha tomado las medidas preventivas, es el verdadero héroe de esto. Porque no solo estamos enfrentando a un gran peligro, la pandemia, el virus que está causando tanta muerte en todo el mundo, sino que estamos también enfrentando a un régimen que quiere contaminar a su pueblo. Y no lo digo yo, lo dicen todos los expertos internacionales, los epidemiólogos nicaragüenses están asustados. Es un escándalo lo que está sucediendo en Nicaragua, no tanto por la ausencia de Ortega, que ya nos tiene acostumbrados, sino porque es el único país, el único, donde no se siguen las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Y Moisés, su conclusión, ¿qué va a suceder después de esta coyuntura internacional en su país? Va a suceder que Nicaragua va a tener que ser tomado como un ejemplo para países que con todo su imperio económico, como los Estados Unidos, Italia, España, Colombia, Brasil, Costa Rica, El Salvador, con todo el cierre de sus fronteras y el farandulero de su presidente, van a tener que aceptar que realmente este modelo que tenemos sanitario en el país, constitucionalmente gratuito, ha sido el más efectivo, y que por ahora, tal y como responsablemente a través del mecanismo institucional de las comparecencias ministeriales de los encargados de salud del país, advierten que esos son los resultados. Y por lo demás, para terminar con lo que advertía César, aquí no hubo una protesta, una explosión social. Aquí hubo un intento de golpe de Estado el pasado 18 de abril, entre los cuales estaba a la cabeza don José Palé, que tiene las manos manchadas de sangre. Pues el tiempo dirá a ver qué sucede con Nicaragua después de esta coyuntura, de esta pandemia del COVID-19. A mis tres invitados, Moisés, José y César, en Managua y en Bogotá, les agradezco por haber estado con nosotros, y a ustedes también por haber participado a través de las redes sociales. Pueden seguir con nuestra programación aquí en France 24. Hasta entonces.